Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Ciertamente pueden dilucidarse diversas vías para probar la existencia de los ángeles. Puede pensarse, por ejemplo, en testimonios de personas que hayan tenido cierto tipo de experiencias con la acción o intercesión angelical. No obstante, la vía más sólida y segura, en virtud de lo que ya hemos establecido en programas anteriores, me parece la siguiente. Primero, Dios existe. Ya hemos dado pruebas racionales de la existencia de Dios en los primeros programas de esta serie Respuestas Apologéticas. Segundo, existe el mundo sobrenatural. En efecto, si es que Dios existe, desde ya existe el mundo sobrenatural. Existe el mundo espiritual. No todo se reduce a lo meramente físico. En vista de que Dios existe, de que se demuestra racionalmente que Dios existe, ya no puede sostenerse racionalmente una visión naturalista o materialista. O sea, ya nos abrimos perfectamente a la posibilidad efectiva, de hecho, de lo sobrenatural. Entonces, luego de eso, teniendo establecido que Dios existe y que existe lo sobrenatural, también en línea con lo que ya hemos argumentado en programas anteriores, tenemos que Jesús históricamente existió y Jesús es Dios encarnado. Recordarán, por ejemplo, en algún programa anterior que presentamos el argumento del trilema Lewis, que a partir de un análisis racional nos permite deducir que Jesús es Dios. Ahora bien, como Dios es infalible, si Jesús es Dios, entonces Jesús es infalible. Asimismo, y esta es la última pieza de esta cadena deductiva ya para llegar a los ángeles, tenemos que los evangelios serían fuentes históricamente fiables sobre los dichos de Jesús. Tenemos un programa anterior sobre la fiabilidad histórica de los evangelios. Es decir, todos estos puntos que están constituyendo esta cadena argumentativa que estoy mencionando han sido racionalmente bien establecidos en programas anteriores. Entonces, recapitulamos. Dios existe, ergo existe lo sobrenatural. Luego, en ese contexto tenemos que Jesús existió y Jesús es Dios encarnado. Y como Dios es infalible y los evangelios son reseñas históricamente fiables sobre el ministerio de Jesús y por lo tanto sus palabras. En consecuencia, los dichos de Jesús en los evangelios serían infalibles, es decir, no tendrían error. Y al no tener error, al ser verídicos, nos dan directamente lo siguiente: que si Jesús habló de forma directa sobre los ángeles como existentes, en virtud de todo lo anterior que he explicado, se debe seguir que los ángeles efectivamente existen. Pues bien, tenemos que Jesús hizo esto precisamente. En Mateo 22, del 29 al 30, leemos: y respondiendo Jesús les dijo: estáis en un error y no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. Esto lo dice Jesús en respuesta a un cuestionamiento que los saduceos, un grupo del judaísmo, le estaba proponiendo. Resulta que los saduceos eran una especie de escépticos dentro de la tradición judía. Ellos básicamente reducían la escritura al Pentateuco y tenían una visión que tendía demasiado a negar lo sobrenatural. Aceptaban el Dios de Israel y eso, ¿no? Pero no creían en general, por ejemplo, en la existencia de ángeles. Entonces, frente a ese grupo de escépticos judíos, por llamarles así, que eran los saduceos, que no creían en la existencia de los ángeles, Jesús directamente les responde hablándole en términos de las Escrituras, el poder de Dios y en ese contexto diciendo, sino que serán como ángeles en el cielo. Entonces afirma directamente a los ángeles como existentes. Asimismo, en Mateo 26, 53 dice: Jesús entonces les dijo: regresa tu espada a su lugar, pues el que toma la espada a espada morirá. ¿O crees que no puedo rogar a mi Padre, quien pondría a mi disposición al punto más de 12 legiones de ángeles? Esto es en el momento en que van a arrestar a Jesús. Entonces,
Un apóstol trata de defenderlo con la espada y Jesús dice esta frase. Nótese cómo Jesús dice en términos muy directos que si quiere, de forma real y efectiva, se podrían enviar 12 legiones de ángeles. No se trata de algo alegórico a lo cual está apelando Jesús. Jesús directamente está hablando como que si Él quiere eso puede suceder. Luego, en Lucas 15:10 dice, en verdad les digo que hay alegría delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, acá también lo tenemos, Jesús hablando directamente de los ángeles, y de los ángeles en términos de que ellos pueden tener conocimiento de las cosas del mundo, incluido lo espiritual del mundo, como que un pecador se convierta, porque eso es algo que sucede en el interior de la persona. Y al mismo tiempo, pues pueden tener una respuesta respecto de ello, como alegrarse. Entonces se trata de seres que actúan, seres espirituales que tienen conocimiento y que pueden alegrarse, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos claramente los dichos de Jesús en torno a la existencia de los ángeles. Y como ya dijimos, si Él es Dios encarnado y estos son dichos auténticos de Él, por lo tanto no tendrán error. Dichos infalibles nos llevan a afirmar que los ángeles efectivamente existen. En la tradición espiritual católica, por ángeles de la guarda se entiende a ciertos ángeles a los cuales Dios les asigna el ministerio especial de cuidarnos. Es decir, hay ángeles que específicamente estarán cuidando a personas específicas. Por supuesto, esto en principio como que puede sonar raro. No obstante, hay evidencia bíblica. Y acá tenemos que entender que el presente programa ya presupone, como ya se ha mostrado en la respuesta a la primera pregunta, cosas que hemos establecido en los programas anteriores. Por supuesto que si viene un ateo desde cero a este video, pues hay muchos puntos que no le parecerán probados porque nos estaríamos basando en premisas que él no acepta. Pero si se va desde el primer programa y se ve cómo construimos la existencia de Dios, la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, la divinidad de Cristo, la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera, esto se puede establecer bien. Entonces, con base en la evidencia bíblica, sí podemos decir ciertamente que hay evidencia que apunta hacia los ángeles de la guarda. Ahora bien, hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos de evidencia bíblica, los católicos tenemos en cuenta la Biblia de 73 libros, el canon de 73 libros. Resulta que entre católicos y protestantes hay una diferencia respecto del canon. Los protestantes en el Antiguo Testamento, pues, tienen 7 libros menos que en las Biblias católicas. El canon total protestante llega a una Biblia de 66 libros. En cambio, el canon católico es de 73 libros, porque tiene los libros llamados deuterocanónicos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, dejaré para algún programa posterior el discutir la cuestión de los libros deuterocanónicos. En algún programa posterior hablaremos sobre el canon bíblico. Pero por lo pronto, partamos de esta idea, ¿no? Esa sí es una premisa adicional que hay que agregar. Y nos encontramos que de entre los libros deuterocanónicos, o sea, aquellos que los católicos sí tenemos en nuestras Biblias y los protestantes no, hay evidencia en el libro de Tobit de los ángeles de la guarda. Así, por ejemplo, en Tobit 3, del 16 al 17, dice: en ese momento las oraciones de Tobit y de Sara llegaron a la presencia gloriosa de Dios, quien las escuchó y envió al ángel Rafael a curar a los dos, a sanar a Tobit de las nubes que tenía en los ojos, para que así pudiera volver a ver la luz de Dios, y a librar a Sara, la hija de Raguel, de Asmodeo, el demonio malvado, y dársela como esposa a Tobías, el hijo de Tobit. Fin de cita. Entonces acá tenemos una situación en la cual hay unas personas buenas, que serían respectivamente Tobit y Sara, que están en situaciones duras, situaciones de sufrimiento. Dios se compadece de ellos y envía un ángel para que les ayude, un ángel que los guarde. Los ángeles de la guarda no actuarían independientemente de Dios, no, sino es Dios mismo quien los envía. Así, en Tobit 12, del 11 al 15, también leemos, ya hacia el final de este libro: ahora voy a contarles toda la verdad. Ahí está hablando el ángel, ¿ok? El ángel Rafael.
No voy a ocultarles nada. Ya les había dicho que cuando el rey le confía a uno un secreto, es bueno quedarse callado, pero que hay que honrar a Dios dando a conocer lo que él ha hecho. Pues bien, Tobit, mientras tú y Sara oraban, yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor, para que él las tuviera en cuenta. Y lo mismo hacía yo mientras tú enterrabas a los muertos. Aquella vez cuando no dudaste en levantarte y dejar servida la comida para ir a enterrar a aquel muerto. Dios me envió a ponerte a prueba, y ahora también me ha enviado Dios a sanarte, lo mismo que a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor, y que pueden entrar ante su presencia gloriosa. Tobit 12, del 11 al 15. Entonces ahí lo tenemos directamente al ángel. Y nótese cómo el ángel ya estaba intercediendo por esas personas ante Dios. Entonces el ángel está guardando a estas personas en específico. Los cuida. De nuevo, esto por disposición mismo del orden de Dios, no porque los ángeles se manden solos. Como afirma el mismo libro, Tobit 12, 18. Si yo he estado con ustedes, no fue porque yo lo quisiera, sino porque Dios así lo dispuso. Denle gracias a Él todos los días, alábenlo a Él. Noten cómo el ángel no dice adórenme a mí. O sea, los católicos no se trata de que tengamos que adorar a los ángeles. Los ángeles nos pueden ayudar, son seres espirituales a los cuales le debemos un respeto especial, lo que es la veneración, pero no la adoración. Y el libro de Tobit no nos dice que adoremos a los ángeles, explícitamente dice que al que hay que alabar, al que hay que reconocer es a Dios mismo. En términos de la Biblia, sí, solo se nos da el nombre de 3 ángeles. Repito, cuando hablo de Biblia en este contexto me refiero al canon completo de la Escritura, los 73 libros que tenemos en la Biblia católica. Dicho esto, pues ya he referido el libro de Tobit y ahí tendríamos un ángel llamado Rafael. Tobit 12:15. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor y que pueden entrar ante su presencia gloriosa. Asimismo, en el Evangelio tenemos al ángel Gabriel. Lucas 1, del 18 al 19. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Asimismo, en Lucas 1, del 26 al 27. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. El nombre de la virgen era María. Entonces el ángel Gabriel es el que tiene ese ministerio tan bonito o esa encomienda tan bonita de anunciar la encarnación a la Santísima Virgen. Asimismo tenemos al gran ángel, arcángel, ángel principal, Miguel. En la carta de Judas 9 leemos: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Asimismo, en Apocalipsis 12:7 leemos: luego hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, se habla de una batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos, que serían los demonios. Los ángeles buenos comandados por Miguel y los ángeles malos, demonios, comandados por el dragón, por Satanás. Entonces, eso es lo que tenemos en el registro bíblico, el nombre de 3 ángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. Punto. No tenemos nombres de más ángeles, al menos en lo que es la Escritura. Es importante demarcar esto y ver lo que nos dice la Escritura y tomar ese estándar, porque ciertamente la Escritura es regla de fe. En tanto, hay que tener cuidado con tendencias de la nueva era, porque la nueva era quiere inventar cosas raras sobre los ángeles y cosas que no tienen nada que ver con lo que tenemos fijado en las Escrituras. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.